concepto de la persona dentro de la lectura se divide en tres grandes grupos. Conceptualizar a la persona dentro del campo legal, filosófico y ético. Dentro del campo legal, nosotros también incluso por estudios, sabemos que la persona desde determinada edad gestacional ya se le considera como tal, un ser vivo, una persona. Si bien es cierto, depende de otra, pero también tenemos que salvaguardar la vida. Dentro de la parte filosófica, pues nos habla de que la persona, una vez que recién entienda o sea consciente de sus decisiones y demás, recién se le considera como tal. Y dentro del marco ético, pues nosotros sabemos que las personas se puede dar, incluso puede ser antes o después del nacimiento, como tal, ¿no? Un ejemplo es el reconocimiento de las personas, de los derechos que tienen de las personas con enfermedades raras. ¿Cuáles son las características del ser humano? Todos somos únicos, irreemplazables, somos autónomos, reflexivos, trascendentes, capacidad de simbolizar. El juicio de valor. ¿Cuál es este juicio de valor? Va a partir de acuerdo a los elementos que conlleva ello. Por ejemplo, la materialidad del acto. Nosotros contamos pues, con un documento que nos rige a nivel nacional. ¿Cuál es ese documento? La Constitución Política del Perú del 93, ¿cierto? Ahí nos determina, incluso siempre se inicia con el de salvaguardar la vida de la persona y tal, ¿no? Convicciones personales. Como les daba el ejemplo, ¿no? Del matar a una persona, por ejemplo. Para algunos es normal, ¿no? Dentro de pero también dentro de ese círculo puede existir otra persona que piense de manera distinta, pese a que la sociedad lo pueda estar presionando. Las convenciones de la sociedad. Para ciertas sociedades, por ejemplo, acabar con la vida mediante la eutanasia es un acto pues, de amor, se puede decir. Pero en otras sociedades, como acá en Perú, no está permitido la eutanasia. Leyes escritas vigentes y el marco ético. Dentro del juicio de valor encontramos el proceso de análisis ético para las decisiones clínicas. No solamente vamos a tomar la decisión de acabar con la vida de un paciente, sino esto pasa por la identificación del problema. Hay enfermedades raras o enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, que hacen pues que el estado de salud del paciente poquito a poquito, por ejemplo, se vaya deteriorando. Para pasar por una evaluación, pasa por un comité ético en el cual evalúa pues cuáles son todas las condiciones que está requiriendo ese paciente o cuáles son las medidas extraordinarias con las que cuentan y la consideración de nuestros principios éticos. ¿Cuáles son los recursos y prioridades? Entonces hablamos de las decisiones difíciles que se van a tomar en torno a los desafíos éticos que vamos a encontrar. Por ejemplo, cuando hablamos de recursos limitados, la transparencia en los criterios de distribución. Lamentablemente vivimos en un país porque las cifras de corrupción son las más altas, no en sí casi toda Latinoamérica, ¿no? Y también la consideración de principios de justicia y equidad. Como hablábamos la semana pasada, no todo pues es un compensatorio de 50-50. Siempre va a haber un grupo que se va a beneficiar más que otro. Por ejemplo, cuando se habla de la gestión de vacunas durante la época del COVID, zonas urbanas hemos sido las más beneficiadas versus las poblaciones rurales o las poblaciones más vulnerables, las cuales incluso no se tardaban horas para poder llegar a un punto de vacunación, sino han pasado días, semanas en las cuales se tenía que hacer pues toda la logística del transporte de las mismas. En torno a la historia clínica, ya les había hablado a ustedes de la definición de la historia clínica. ¿Cuál es, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se define la historia clínica? No, ahí es el qué viene, por ejemplo. ¿Qué trae? ¿Qué es, chicos? ¿Qué entienden ustedes por historia clínica? Como 2-3 clases que se han venido repitiendo. ¿Son datos del paciente? ¿Cómo? ¿Datos recolectados del paciente? No. Hay algunas, hay 2-3 palabritas, así que no se van a olvidar. La historia clínica es un documento médico legal en el cual van los datos del paciente, datos personales, datos familiares, antecedentes y demás. Este documento es ético y legal. Primero, el registro completo de toda la información que vamos a recabar. En este caso tiene que ser veraz y oportuno. Por eso es que se implementan o se quiere seguir implementando lo que es el uso de las historias clínicas electrónicas. Puesto de que al tener en una base de datos ya no vamos a estarle preguntando lo mismo al
paciente solamente vamos a actualizar la información, por ejemplo, si es que se somete a alguna cirugía o tiene antecedente de alguna enfermedad que propio del ser humano se puede olvidar decir, ¿no? Sobre todo los antecedentes familiares o personales, por ejemplo, personas que tengan condiciones cardíacas y se olviden pues por la emoción, ¿no? Y también la base para toma de decisiones médicas y oportunas. Al tener ya una base de datos más sólida y en línea en el primer momento, el paciente va a disminuir el tiempo de espera. ¿Cuáles son las consideraciones éticas de este documento? Primero, la confidencialidad. Los datos que vayamos a tener o recabar en esto no tienen por qué ser difundidos, por más que sea con fines educativos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es el uso adecuado de ello. Por eso es que no se menciona a las personas con nombre y apellido cuando presentamos nuestros casos clínicos. Solamente decimos, por ejemplo, mujer de 59 años con antecedente de epilepsia, por ejemplo, ¿no? Con antecedente de sífilis tratado en el año 2016 con 2 dosis, dos dosis. La comunicación sigue siendo todavía una necesidad. Anteriormente la comunicación solamente se daba de manera unidireccional. Hoy ya se habla de una comunicación bidireccional médico-paciente, paciente-médico, en el cual nosotros vamos a tener información, el cual va a generar confianza, y al tener una confianza adecuada con el paciente, vamos a permitir que éstas tomen decisiones adecuadas y oportunas, brindándole una gama con los recursos que tenemos de posibilidades para mejorar la salud o incluso alargar la vida sin que esto recurra a otros tipos de procedimientos. Por ende, se habla del respeto de la privacidad del paciente y la confidencialidad estricta. Por eso es que hay pacientes que, por ejemplo, reciben la noticia de que tienen cáncer. Tú como médico o tú como personal de salud no puedes, y el paciente te dice, no le cuentes a mi familia, entonces te tienes que morder la lengüita y callarte muchas veces. Pero acá viene lo contradictorio. Supuestamente para muchas enfermedades se necesita un círculo de apoyo, ¿cierto? Una red de apoyo. Entonces estamos como que dentro del dilema ético, no le puedo decir si mi paciente me indica que guarde el secreto, porque eso puede ser secreto profesional médico, ¿ya? Pero también estamos viendo que el paciente requiere una red de apoyo, y también evitemos compartir datos no verificados o especulativos. Si bien es cierto, ustedes son estudiantes, todavía están en formación, no es que no estén en la capacidad de dar algunos resultados, sino todavía no tienen esa carga ética, esa carga de profesional, así ya llamándola. Ustedes no pueden dar todavía información, porque siempre cuando algún paciente acude te dice, señorita, joven, ¿cómo salió mis resultados? Entonces ustedes, todavía siendo estudiantes, no tienen que dar información. Si bien es cierto, conocen los resultados y demás, lo único que nos podemos limitar a decir es consúltelo con su médico tratante, ya se derivaron los resultados y demás, o no podemos interpretar. Pero sí, los profesionales son los que están a cargo de ello. Evitar la prohibición también de las capturas de imágenes o videos. Si bien es cierto, muchos de nuestros hospitales en la región son docentes, pero esto no nos excepta de la prohibición. Si yo como paciente no he firmado el consentimiento informado de docencia, entonces puedo denunciar al hospital, pero no te denuncian a ti, sino denuncian a tu docente, tutor o quien esté a cargo de ustedes al momento puede realizar. Entonces, si tiene el consentimiento, sí, pues puedes tomar fotos, pero estas fotos tienen que cubrirse, ¿no? Por eso yo les digo, cuando vamos a hacer el siguiente trabajo ya para fin de ciclo, si encuentran la cara de un paciente, su sticker, su emoji, pixeléalo, les digo, ¿no? Porque pueden tener datos sensibles. El rodearse viene prácticamente que nosotros podamos contar con compañeros, colegas que tengan las mismas convicciones y sobre todo tengan los mismos o compartamos los mismos valores éticos. Si bien es cierto, hemos visto las características de la persona, no todos vamos a pensar de la misma manera, pero al menos siempre respetando todo el marco ético y promocionando un ambiente colaborativo y respetuoso. Como dice, ese es mi ex enamorado, estamos trabajando juntos. Entonces tiene que haber siempre ese ambiente, porque al final quien se perjudica es todo tu entorno y son nuestros pacientes, ¿no? Economía y salud. Administrar de manera adecuada los recursos que nos están dando. Por eso es que
se evitan los pequeños errores que puedan existir. Porque ustedes saben que, por ejemplo, si realizan algo básico, un mal hemograma, tienes que volverlo a repetir. Tienes que volver a utilizar los mismos recursos. Si se te coagula, tienes que ir nuevamente a tu paciente. Si es que está en hospitalización, no puedes ir, le puedes pedir nuevamente la muestra. Pero si estás en consulta externa de manera ambulatoria, no vas a ir a buscar a tu paciente hasta su casa. Entonces, utilicemos de manera adecuada los recursos y sobre todo organizando, optimizando el mismo. No es que seamos tacaños, sino utilicemos las cosas tal cual como nos corresponde. No es que le vas a echar menos tintura o vas a reciclar como se hacía anteriormente los tubitos de ensayo, ¿no? Entonces utilicemos de manera adecuada y demos inversiones responsables en infraestructura y tecnología. Dentro del contexto histórico, ¿no? Nos hablan de dos hitos importantes. El primero es en la religión del cristianismo, ¿no? Los cristianos. Ellos utilizaban en sus puntos, sus casas, como atención para pacientitos, pues que tenían escasos recursos, a las personas más necesitadas. Cosa que tal vez los de la religión del Islam utilizaban de manera bimodal. Utilizaban a los pacientitos con fines educativos y a su vez también pues para curarlos, para sanarlos, ¿no? Y la definición del hospital es prácticamente un entorno de integración y bienestar, donde estamos trabajando personal médico, administrativo, asistencial y brindando tecnología pues para salvaguardar la vida del paciente. Y tiene que existir un enfoque humanizado, empático, para la atención médico integral. Detalles de etiqueta. ¿A cuántos de nosotros cuando éramos niñitos nos enseñaban, ¿no? Tú tienes que agarrar tu tenedor si eres diestro, ¿no? Con la izquierda y con la mano derecha cortar, ¿no? Con el cuchillo. Lo mismo sucede para la atención a nuestros pacientitos. Si bien es cierto, nos dicen, ¿no? En el caso de los que somos de acá netamente de la sierra, somos como que más cariñosos, se puede decir. A tu paciente no le vas a decir señora Juana Rosa, por ejemplo, ¿no? Sino mamita, papito, ceñito y demás, ¿no? Pero con amicalidad. Pero sin perder estos detalles de etiqueta, siempre utilizando un lenguaje claro y respetuoso y teniendo la escucha activa para que el paciente podamos nosotros recabar la información y sobre todo brindar lo que él necesita. Por ejemplo, ¿cuáles son estas prácticas adicionales? Nos indican que el paciente se tiene que llamar con nombre y apellido. Incluso cuidar bastante, esto es en el caso más de las mujeres, se puede decir, ¿no? Un pequeño detallito. La persona, por ejemplo, puede ser mayor, 50, 60 años, pero si es soltera, no les llamamos señora, ¿cierto? Son las señoritas. Así hay personas como que se ofenden. Parece mentira, pero hay que tener cuidado, ¿no? Señora tal, uy, no, me gusta que me digan señorita. Me ha tocado, sobre todo cuando son personal administrativo, no les gusta que le digan señoras, señorita. Señorita, ¿me puede apoyar en tal trámite? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mantener los espacios limpios y acogedores. Ya hemos trabajado estructura física, cuáles son las características que deben de tener. Informar claramente del procedimiento que les vamos a realizar. Por eso es importante la presencia siempre de un familiar y cuidar el suministro de alimentos considerando las necesidades individuales de cada uno. Contamos pues con 4 tipos de dietas, por decirlo así. Perdón, chicos. Tiene 50, 55, que dijo señorita. Les decía dieta completa, dieta blanda, dieta líquida y NPO. Entonces tenemos que cuidar eso. Aunque yo entre Minsa y Salud, por ahí se da. Ambos, las dietas líquidas son bien feas. Sí, porque es el agüita, el caldito sin sal y tu gelatina. Eso es tu más amor. Supervisar constantemente las condiciones de los pacientitos hospitalizados con empatía y profesionalismo. El Comité de Ética del Hospital, ¿cuáles son las 2 principales funciones que cuentan? Evaluación de dilemas éticos y complejos y sobre todo la supervisión de las investigaciones clínicas. Y muchas veces el Comité de Ética no solamente está conformado con los profesionales del área de la salud, sino también con abogados con experiencia en bioética, porque acá en el Perú, hablando dentro del marco de derecho y demás, tenemos vacíos legales. Al igual que la Biblia, tenemos que aprender a interpretarlos, ¿no?
Entonces, esto hace de que nosotros podamos tener todo el conocimiento, pero ¿quién nos va a pautar cómo interpretar es el abogado? Obviamente el abogado también tiene su especialidad. Puede ser, creo que familiar, penal, criminal, tienen como 9 ramas, creo, los abogados. La independencia. Este equipo del comité de ética tiene que ser independiente. Muchas veces no hacen de juez y parte, solamente se quedan como juez, lastimosamente. Para las decisiones que vamos a trabajar tienen que ser transparente y confidencial, sobre todo cuando se trata del manejo de su propio personal. No vamos a decir, no, oye, que Juancito mató, le hizo una mala praxis a tal paciente. No. Siempre, como dicen entre todos, nos tenemos que cuidar las espaldas. Ética y la investigación. Ya ustedes, cuando han trabajado en el tema, en la asignatura de bioética y deontología, hemos hablado del marco ético. Ya han visto ustedes cuáles son los códigos, las declaraciones que hemos trabajado. Pero ¿para qué me sirve esto? Punto número 1, proteger los derechos y el bienestar del paciente. Desde que ingrese el paciente a nuestro nosocomio, al hospital, ahí demás, tenemos que cuidar ello, garantizar la validez y confidencialidad de los resultados. Sobre todo, promueve la responsabilidad social y científica. La persona enferma y sus derechos. No solamente pues al hospital va a llegar la persona sana, sino llegan más personas enfermas y cuáles son las implicancias éticas. Que así tu persona ya haya tenido, por ejemplo, un diagnóstico desahuciado y si este requiere la atención, por ejemplo, del hospital, se tiene que hacer utilizando todo lo necesario. Evitar paternalismos y promover el diálogo entre el médico y el paciente. No es el enfoque del yo, sino también tengo que saber escuchar a ese paciente, porque muchas veces nosotros nos creemos los dueños de la verdad y damos ya dicho algo, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo que tiene una coloración, una pigmentación amarilla, no está tan orientada. Oye, hablo de anemia, pero sin embargo no puede tener anemia, puede tener algún problema de bilirrubina, por ejemplo, ¿cierto? El hígado puede haber tenido otros tipos de patología. Y fomentar las relaciones basadas en comprensión, honestidad y claridad. Como profesionales sí podemos tener, pero acá un poquito al paciente, tal vez por evitar, se puede decir que le realice más intervenciones, pueden omitir cierta información, ¿ya? Y sí me ha pasado. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del paciente? Todos los pacientes tenemos el derecho de recibir una atención de calidad, pero eso va a estar centrado en que deben de recibir atención y cuidado por el personal, pero no es de que el personal va a estar 24 horas, por ejemplo, el personal de enfermería no es que va a estar pegado a ti 24/7, ¿no? Sino que estos tienen que tener las consideraciones del respeto y de manera adecuada. Derecho a ser informado de los procedimientos que nos van a realizar y demás, ¿no? Morir con dignidad. Tal vez acá muchos de ustedes, o tal vez no tantos, en algún momento han pasado episodios de muertes de familiares, tal vez directos, indirectos. Entonces nos ponemos a pensar, yo también me puse a pensar, ¿cómo sería el morir con dignidad? Para ustedes, chicos, ¿cómo conceptualizan o idealizan, por ejemplo? Ojo, con esto no estoy diciendo, ya no se está hablando de la muerte, somos personas jóvenes, vitales y demás. Sino llegamos, como dicen, a un punto de nuestra vida. ¿Alguien, chicos, pensó? ¿Piensa cómo es morir con dignidad, por ejemplo? ¿No? Sí, no. Por ejemplo, miren, yo les pongo un propio ejemplo. El año pasado mi abuelita falleció, fue un año horrible para todos. Para mi hermano falleció el abuelito de su abuelita de mi novia, y después mi abuelita, después la mamá de mi cuñada, también fue un año horrible para todos nosotros. Entonces ahí nos poníamos a pensar, ¿no? Morir con dignidad, yo le decía siempre, y esto lo tengo así bien clarito a mí, al menos le digo, quisiera morirme como mi abuelita, con un paro fulminante, con un paro cardíaco así, en la cual no voy a necesitar un hospital, no voy a necesitar que me vayan a visitar o me estén observando pues con un montón de equipos o aparatos conectados. Entonces para mí esa es mi concepción de morir con dignidad. Pero muy distinto nos indica la literatura, ¿no? La literatura te dice, pues, así de manera ¿no? Representa el derecho del paciente a ser tratado con respeto y cuidado integral
durante las etapas finales de su vida. Por eso se brinda lo que son los cuidados paliativos. Dentro de los aspectos éticos y legales, pues es que al paciente se le debe de brindar toda la atención hasta el último día de su vida, dependiendo cuáles son las medidas extraordinarias que va a necesitar o las que no van a necesitar, priorizando la decisión que va a tener el paciente. Por eso es que el paciente, cuando esté aún lúcido, consciente, orientado en tiempo y espacio, tiene que brindar su voluntad, ¿no? O sea, e indicar cuál es la voluntad que él tiene, si necesitan medidas o no van a necesitar medidas. Pero muchas veces no llegamos como familiares a respetar ello y el corazoncito muchas veces nos gana, ¿no? Ya, conéctenlo, intúbenlo, ya, que esté con ventilador y demás, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas más relevantes en los hospitales? Pues que se ha limitado, o bueno, no existe en sí un área en el cual se trabaje de los cuidados paliativos. Por ejemplo, esto sí creo que se dio en el IREN, ¿no? Acá en el IREN, en el cual se les brinda pequeños espacios, ¿no? Donde se les da atención emocional y psicológica. Porque no solamente pues la enfermedad afecta a la persona, sino a todo su entorno. No sabemos si hay personas que lo pueden tomar de manera más tranquila, sino, como dice, nos tienen que enseñar a prepararnos para el resultado final que va a pasar. La muerte es inevitable, todos lo sabemos, pero si nos preparamos de manera emocional y psicológica, es como dice un peso menos, ¿no? Y la formación también del personal médico. No es solamente que yo le diga, oye, ¿sabes qué, señora? Tu familiar ya no tiene que venir al hospital, en casa. ¿Qué es lo que le tenemos que dar? Morfina. Morfina, ¿no? Calidad de vida. Es lo que nos dicen, ¿no? O sea, no te quieren decir, ¿sabes qué? Tu familiar se muere en 3, 4 meses. ¿Qué es lo que nos dicen? Tienes que darle calidad de vida, nada más. ¿Cierto? Morfina también, para el dolor, para paliar el dolor, ¿no? Entonces, pero como personal médico nos falta, personal de salud, no médico necesariamente, nos falta un poquito lo que es sensibilidad y empatía. Entonces, hay que tener cuidado con lo que vamos a decir. La petición de la eutanasia. Colombia es el único país a nivel de Latinoamérica que sí trabaja con lo que es la eutanasia. Colombia desde el año 2016. Países, por ejemplo, como Holanda, Bélgica, Canadá, sí están legislando. Pero eso no quiere decir, Miss, yo soy de Perú, estoy con enfermedad terminal y voy a viajar al extranjero para morirme. No te dejan en el aeropuerto, te paran en uno, porque te piden tu certificado médico, ¿cierto? Incluso hasta las embarazadas a cierta edad gestacional ya no pueden viajar, ¿no? Pero algunos pues se creen vivos y se van pues a dar a sus hijitos a luz en otros países. ¿Cuál es el? Ya viste la noticia, ¿no? para que tengan las nacionalidades. Pero bueno, cosas de las personas, ¿no? Si nace en medio, pues son del avión, decía. Definición, ¿cuál es la definición de la eutanasia? Es el acto médico en el cual la persona, estando en sus 4 sentidos, va a pedir pues el cese de la vida. En este caso, para evitar sufrimiento, ¿no? Al igual cuando nosotros le damos eutanasia a nuestros perritos, ¿cierto? A sus gatitos. A mí me ha tocado dar también eutanasia a mi perrito. Y es feo, es horrible. ¿Ya? ¿Cuál es el debate ético que vamos a entrar? Es que uno, nos hablan tanto del derecho a la vida que, como dice, nosotros no podemos quitar. Yo soy católica, ¿no? Siempre me decía mi mamá, el único que tiene derecho a quitarte la vida soy yo y Dios, me decía. ¿No? Sí, es que, como dice, mamá aguantó y cosas, ¿no? Por eso dicen así. Y la evaluación de la capacidad del paciente para tomar las decisiones. Por eso es que el paciente tiene que manifestar cuáles son sus decisiones más adelante. Pero en Perú todavía solamente se ha hablado de 2 casos, ¿no? 2 casos bien conocidos, bien sonados, pero el miedo que da es que a aquella persona o aquel personal médico que va a dar por eutanasia pueda perder su licencia médica. ¿No? Consentimiento informado. El consentimiento informado es parte de la historia clínica. Esto nos ayuda a que la persona pues brinde la información que requiere el hospital y también pase por los procedimientos, sobre todo en la parte de la docencia. ¿Cuáles son los elementos claves de información adecuada
También tiene que ser voluntario, no te pueden obligar a firmar un documento, ¿no? Muchas veces sí suele pasar. Te dicen, ¿saben qué? Firma esto, lo otro, aquello, sí lee. Como dice, sí lee la letra chiquita sin leer los términos y las condiciones. Tiene que tener capacidad y tiene que quedar registrado. Por eso es que en muchas de las carátulas de las historias clínicas se cuenta con este documento. ¿Cuál es la importancia de firmar este documento o tener conocimiento? Pues refuerza la autonomía del paciente y el hospital, entre comillas, se libra. Si yo como paciente sé de las consecuencias que puede traer una cirugía como todo, si muero, el hospital se libra. Claro, suma una cifra más de muerte, pero ya no trabaja en lo que es el tema de la denuncia. Establece relación de confianza y respeto mutuo. La auditoría médica. La auditoría médica se da pues para todos los profesionales. En enfermería, en tecnología también, si mal no recuerdo, hay diplomados de auditores. Esto ayuda a que se puedan evaluar cuáles son los procesos con los que se trabaja dentro de los hospitales, y trabajan en 3 tipos: clínico, administrativo y ético, ¿no? Listo. Ustedes, ¿a razón de qué nació, por ejemplo, el Código de Nuremberg? ¿Alguien vio la película La vida es bella? Sí. Ya. ¿Se acuerdan qué es lo que había pasado? Estaban llevando a los judíos a los campos de concentraciones Italia. ¿Y los Los mataban. Sí, Los hacían jabón. los hacían jabón. ¿Jabón? Sí, eso decía. En estos campos de concentración que se dio en la Segunda Guerra Mundial, después de ello, en el 20 de agosto de 1947, se trabajó ya lo que es el Código de Nuremberg. El ser de otra religión, de otro país, pues no hacen de que otras personas se puedan creer superiores, porque los nazis decían prácticamente que eran de sangre azul, eran la élite, eran los blancos y demás. Los blancos. Entonces ahí es donde se dio pues lo que es el famoso consentimiento voluntario, a su vez también evitar daño de manera innecesaria, sobre todo cuando se realizaban prácticas clínicas. A medida que iban pasando los años ya no utilizaban seres humanos. ¿A quién utilizan ahora? A los animalitos. Por ejemplo, para productos de belleza, entre comillas, ya no se testea a los animalitos. Pero nosotros como estudiantes universitarios, ¿qué es lo que hacemos? Testeamos con los animales, ¿cierto? Yo me incluyo porque yo también hice eso. Yo testé cuy, conejo y rata. A los cuisitos, pues anatómicamente nos mandaban a pedir un cuy vivo y le dábamos vuelta, pues esa es la hora. Para revisar, porque nos decía el docente, ¿no? El cuy tiene la misma formación anatómica de la persona, para que tú puedas ubicar, por ejemplo, los principales órganos y demás. En farmacología nos hacían utilizar pues el conejo, ¿no? Y después de ello, pues, se dio lo que es la Declaración de Helsinki, lo que nos hablan de los principios éticos y también los principios básicos para la investigación biomédica. Nosotros, por ejemplo, hace poco, estamos en 2025. ¿Cuándo nos empezaron a aplicar las primeras vacunas? ¿2022? 21-22, ¿no? Aproximadamente. Durante todo el 2021 realizaron lo que eran estas prácticas o investigación biomédica. Por ende, si una persona decía no, hasta acá nomás, no tenía ningún tipo de perjuicio. ¿Ya, chicos? Entonces, llegamos a la conclusión de que la historia clínica no solamente va a ser un documento médico, sino también es uno de los elementos esenciales donde va toda la información y va a trabajar siempre de la mano con el consentimiento informado. Los códigos de ética nos van a asegurar pues de que las personas estén bien informadas y sobre todo parar el tratamiento, la investigación que estén realizando si vemos que su vida se está poniendo en riesgo, y ayudando a que puedan tener decisiones informadas. Como futuro profesional médico, tanto del lado de ustedes chicos de tecnología, en sus 2 especialidades, terapia y laboratorio, tenemos que ser más empáticos. Tenemos que hacer de que el paciente también sienta que tiene un respaldo dentro de la institución hospitalaria y no solamente pues se busca acusar al personal de salud, sino con base y fundamento también hacer de que no suceda eso, porque hubo un tiempo en el que las denuncias a los médicos, chicos, era un montón, por fila, porque lastimosamente no informábamos adecuadamente.
Por ejemplo, cuando ustedes van a realizar una prueba de VIH, ¿se pide o no consentimiento? Sí. Sí se pide. Incluso los chicos de terapia también cuentan con un documento. Por ejemplo, tú a tu paciente, ustedes como estudiantes, por ejemplo, no van con el scrap, ¿cierto? ¿Con qué van a hacer sus sesiones? Con polo y con short, ¿cierto? Sí, yo así me dijeron sus compañeros. Y nosotros vamos así porque no tenemos que realizar bien la terapia y demás. Entonces partimos de ello. Por ejemplo, si tú no le informas bien a tu paciente que le vas a requerir prendas diminutas, por decirlo así, tu paciente te denuncie, ¿cierto? Es fundamental también fortalecer la capacitación ética, y ustedes en el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú cuentan pues con sus leyes, con su normativa. Por ende, todos manejan siempre se va a trabajar con un abogado, chicos, ¿ya? Para evitar pues que los denuncien, porque las denuncias acá al menos en Perú son largas, los juicios son largos, no acaban en 1 ni en 2 años. Chicos, bien. Le voy a mandar a Luis por fijo. Les voy a mandar, van a realizar ustedes casos de dilemas éticos, ¿ya? Por ejemplo, al grupo 1 le toca pues el caso número 1, responder las 3 preguntitas, y así sucesivamente. Ya, Tani, ¿Ya? Ya le voy a reenviar a su delegado. ¿Dónde está? Juanca, este momento. Lúcete. Morfina va a poner el patrón. Somos grupo 4. No puedo, ¿por qué? ¿Por qué no vale? Si yo Listo, tengo chicos, que- en una hojita así como sus compañeros. Porfa, respondan las 3 preguntas, pongan su número de grupo y los integrantes, ¿ya? Tony, Listo, apura. resuelven. Un casito por ti, para 3 preguntas. Es un No tienen que responder. Están como murciélagos ahí, chicos. Vamos, Está despierta. bloqueado. Morfina. Este es Juanca Locazo. Ya verás acá. Tienes que darle morfina. No lo sacan ellos. Explicarle. ¿Qué ahora envío? Mucho ¿Lo morfina. envío, no? Sí, me ha pasado. Porque dice ayuda y me aparece el correo. Le voy a dar como se llama, catalete. Ya te llegará un aviso. Claro, porque no para ti que se prime su Ay, lo que quiero. Ya que sacan. Tony, apura. Saco japé, o sea, ¿quieres que te pase todo el cuestionario bien hecho en pizza? Ay, cuello agarra. Uno que te Te voy a ayuda. dar el de esto. Te lo pegas. ¿Cuál? Te va a servir acá hay un montón de. Yo ya paso otra vez. ¿Qué cosa? ¿Qué tu número, este número tiene que ser. Tenía Telegram en Está el bloqueado. primer celular No me está bloqueado. y no sé qué pasó. Robado, dice. Lo he bloqueado. Ya, pero ya le mandé ya. Ya le envié ya. Estoy esperando algo que me diga. Algo que Popeyes. ¿Cómo es el centro? ¿O dónde? No sé, cualquiera. No, no, ¿por qué? Las perejillas. No vamos a ir a No, es el Telegram. ¿Dónde está? El- Acá está, ¿dónde está? Ah, no.